Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en donde quiera que se encuentren. Estamos reunidos aquí hoy de nuevo para poder estudiar la palabra de Dios y poder profundizar en todo lo que dice la Biblia respecto a esta serie que hemos comenzado y a este bloque que estamos continuando ahora para que nadie sea engañado en estos tiempos de la apostasía omega, de las vírgenes dormidas, del zarandeo y del estado tibio laodicense que todos padecemos y que todos nosotros lo estamos viendo cumplirse en nuestros tiempos, que son los últimos tiempos. Hermanos, esta serie se llama Los falsos profetas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entrantes, permanecientes, salientes y externos. O sea, abarcamos todo tipo de falsos profetas. Y ya estamos entrando, los que ya tienen más conocimiento de las Escrituras y han venido estudiando conmigo, ya pueden entender mejor las clases que vamos dando, porque vamos profundizando más y vamos repasando los mismos versículos y viendo más cosas profundas que quizás antes no habíamos visto y que tenemos que razonarlas y que tenemos que anotarlas para ver qué fundamento de raciocinio tenemos y cuál es el anclaje bíblico que va a pasar a ser el anclaje del alma. O sea, el escrito está, el así dice Jehová. Hermanos queridos, hoy vemos la clase número 43. Y dentro de la clase número 43 vemos Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, la frase que dice, y en tu nombre lanzamos demonios, segunda parte. Y en tu nombre lanzamos demonios, segunda parte. Una, una línea, una frase que está en el texto de Mateo capítulo 7, versículo 22, que ustedes ya lo han anotado. Y es la segunda parte porque seguimos estudiando esto y tenemos que anotar los razonamientos y el fundamento bíblico que hay para estas cosas. El subtítulo de esta clase es Los falsos exorcistas. Subtítulo, Los falsos exorcistas. Y si realmente hay gente que ha llegado hasta la clase número 43, ahora van a ir entendiendo mucho más y les va a ir cerrando el círculo virtuoso mucho más para que entiendan por qué yo puse un título tan largo. Y ahora mismo se los voy a explicar, pero antes hacemos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, una vez más estamos aquí reunidos. Te pedimos por favor que tú nos expliques con tu palabra el significado de tu voluntad para nuestras vidas y que puedas mostrarnos la verdad y desenmascarar el error en tu palabra para que nosotros podamos leerla, aceptarla y obedecerla, Padre. Perdona nuestros pecados y acepta las peticiones que los hermanos tengan en su corazón en este momento. Todo te lo pedimos pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Te lo rogamos y te lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí hoy para ustedes yo les deseo un feliz sábado. Yo estoy ahora en pleno sábado a la siesta, ¿sí? Específicamente yo tengo las 3:58 de la tarde. O sea, sería 15:58 de la tarde, hora de Argentina, hora de Tucumán. Bien, hermanos. El subtítulo de hoy es Los falsos exorcistas. ¿Y por qué digo que muchos van a entender más con esta clase? Porque al hablar de los falsos exorcistas, tú vas a entender el título de la serie. Y como ya vamos para las 50 clases, ya vamos cerca, ya te lo puedo decir, antes no te lo podía decir porque si no desarrollaba bien el concepto,
tú no ibas a poder asimilar tanta enseñanza o anotar los razonamientos, las ideas, los versículos bíblicos, etc. Y los versículos que vamos a leer son versículos muy conocidos por ustedes, pero que quizás nunca se han puesto a leerlos bien para entender su significado. Así que yo les pido que busquen una hoja, papel en blanco, lápiz, carpeta de investigación bíblica, libreta, lo que tengan, y formen su propia carpeta de investigación bíblica. ¿Y por qué yo le puse los falsos profetas en la iglesia adventista? Que sean entrantes, permanecientes, salientes o externos. Bueno, hay un secreto, hermano. Hay un secreto. Y es que muchas veces, noten cómo todo comienza siendo externo y cómo todo finaliza siendo externo. Y no de Dios, sino del diablo. Noten. Los entrantes es porque estaban externos, pero entraron a la iglesia. Después permanecieron en la iglesia por un tiempo. Y después salieron de la iglesia. Y ahora están externos a la iglesia. Si bien es cierto, existen por separado estos conceptos que yo les he dado, la verdad es que también se da en ese orden que les estoy enseñando en estas horas. El externo entra, permanece por un tiempo, después comienza a salir llevándose discípulos consigo, hasta que finalmente vuelve a ser externo y queda externo. Si ustedes me sacan, por ejemplo, un ejemplo de falso profeta, es Nostradamus, por ejemplo, Edgar Cayce, Baba Vanga, todos esos, Krishnamurti, todos esos que ustedes ya los conocen, falsos profetas. Y qué casualidad, ¿no? Que, por ejemplo, Nostradamus estaba en el contexto de la Iglesia Católica, en Francia. Y estaba ahí, y estaba a la par del cristianismo, y a veces se hacía el católico, y a veces se hacía el pagano, y a veces se hacía el de todo. Por eso es que la serie esta, yo la llamo entrantes, permanecientes, salientes y externos. ¿Por qué? Porque también primero entran, permanecen por un tiempo haciendo discípulos, se salen de la iglesia con los discípulos que han hecho y finalmente se vuelven externos haciendo grupos separatistas y externos a la iglesia adventista del séptimo día. Pero resulta que estos falsos profetas, y yo sé que muchos van a ir agarrando el hilo, o sea, los que tienen años ya estudiando la Biblia, van a poder agarrar el hilo de lo que yo estoy diciendo. Si ustedes ven, un profeta verdadero profetizaba, que es un acto sobrenatural, pero también hacía milagros, que es un acto sobrenatural. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? El profeta Eliseo no tan solamente tenía profecías sobrenaturales que venían de Dios, sino que también hizo muchos milagros. Repito, hizo muchos milagros. Entre ellos, uno de los más famosos fue la curación de Naamán el sirio. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué yo tengo que hablar del texto místico de Mateo capítulo 7, versículo 22? Porque el falso profeta no tan solamente quiere ser falso profeta. Él primero dice, no profetizamos en tu nombre, pero después también va a decir, no lanzamos demonios en tu nombre, y después va a decir, no hicimos muchos milagros en tu nombre.
Por eso es que el texto místico de Mateo capítulo 7, versículo 22, que vamos a leerlo ahora, tiene una profundidad muy grande que lo conecta. Ustedes van a ver que todo verdadero profeta no tan solamente profetizaba y hacía prodigios, sino que también hacían milagros. Por eso es que Mateo, cuando va a explicar el tema de los falsos profetas, y por eso a los falsos profetas no les gusta el Evangelio de Mateo, si bien es cierto yo los manejo a los 4 evangelios, y los he explicado a los 4, y no explico más porque ya no da el tiempo para explicar tanto, pero si no, podría, si yo tuviera 500 años más para explicar todos los evangelios, los explico y no tengo problema. Pero si vamos a Mateo capítulo 7, versículo 22, a mí, por ejemplo, me indigna que los falsos profetas crean que uno no sabe leer, ¿sí? En Mateo capítulo 7, versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, y qué casualidad que comienza con los falsos profetas, después continúa con los falsos exorcistas y después continúa con los falsos milagreros. Entonces, en Mateo capítulo 7, versículo 22 dice, muchos, o sea, es tan grande la cantidad de falsos profetas que se van a levantar que muchos dicen, no creo que esto sea posible, no creo que esto sea factible. Sin embargo, es así, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y ahí está la conjunción copulativa en griego. La conjunción y es una conjunción copulativa que demuestra que continúa la narrativa del texto gramatical. Entonces dice, y en tu nombre, o sea que no tan solamente habían profetizado en el nombre de Jesús, sino que, y también quiere decir, en tu nombre lanzamos demonios, y también en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, la frase o la cláusula que nos importa más acá del texto místico es ahora, ¿y en tu nombre lanzamos demonios? Segunda parte, porque ya hemos visto la primera parte. Ahora vemos el concepto de falsos exorcistas. ¿Y por qué les expliqué lo de al principio? Porque una persona que profetiza después realiza prodigios como exorcismos y después también se adjudica el hecho de hacer milagros. ¿Se entiende? Primero se adjudica el hecho de recibir visiones en el nombre de Jesús y de que profetiza en el nombre de Jesús. O sea, que Jesús le ha dado profecías. Como no están tranquilos ahí nomás le suman. Y también se hacen los exorcistas y se hacen los que sacan demonios. Y después no se van a quedar con eso, sino que le suman una tercera clase que es toda clase de milagros. Y cuando se refiere a milagros, hermanos, se refiere a todo tipo de milagros, pero específicamente a los milagros de sanación. Milagros de sanación. Y yo he conocido falsos profetas que aparte de adjudicarse, ¿verdad?, el concepto de recibir profecías de Jesús y dar ese conocimiento en el nombre de Jesús, también se atribuyen el poder de echar fuera demonios en el nombre de Jesús, como si echar demonios en el nombre de Jesús fuera la fórmula perfecta que le da credibilidad a su vida cristiana o a la doctrina que enseñan. Hermanos,
Los falsos exorcistas existen en todas las religiones del mundo. Así que vamos a ir vamos desastre por desastre, ¿sí? Un desastre a la vez. Vamos a ir explicando un desastre a la vez para que no nos confundamos. En primer lugar, ¿qué es el exorcismo? El exorcismo es un ritual hechicero proveniente de las religiones paganas antiguas que fue trasladado y absorbido por la Iglesia Católica Romana. Y si bien es cierto, hoy en día siguen existiendo exorcistas en la iglesia budista, en las religiones de la nueva era, en los curanderos, en los chamanes, en los brujos, en el hinduismo, en el shintoísmo, en el taoísmo, en todas las religiones orientales. También hay exorcistas en los musulmanes, hay exorcistas en los católicos, hay exorcistas en las iglesias protestantes, etc. Pero la que más sostiene, y ustedes sabían que la que más sostiene el concepto de exorcismo es la Iglesia Católica Romana. Y el exorcismo es un ritual hechicero. Repito, el exorcismo es un ritual hechicero. ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica, y eso lo pueden verificar en documentales que vean ustedes, la Iglesia Católica forma no tan solamente a sacerdotes católicos, sino a personas religiosas de todas las confesiones de fe que hay en el mundo, los forma en demonología y los forma en cursos, máster o capacitaciones para poder llegar a ser un exorcista, digamos, acreditado. O sea, si yo quisiera ser un exorcista, puedo ir a la Iglesia Católica y el Vaticano me forma como exorcista, yo tendré que anotarme, inscribirme, pagar, estudiar mucho porque te meten mucho estudio, pero a la larga los que te forman como exorcistas son los católicos. El exorcismo hoy en día es un concepto católico, no es un concepto adventista, es un concepto católico y derivado un concepto protestante. Pero la Iglesia Adventista no cree en exorcismos. La Iglesia Adventista cree que un cristiano consagrado, si tiene el don, va a tener el don de expulsar demonios. O sea, el don de liberación y expulsión de demonios. Pero resulta que para tener el don de expulsión y liberación de demonios, tiene que haber potencia del Espíritu Santo, o bien tiene que ser un hombre muy santo, muy espiritual, muy puro, muy lleno de pureza, muy consagrado, o si no, muchos hermanos consagrados para que oren por esa persona en caso de que se manifestase o existiese un caso de posesión demoníaca o existiese un poseído. Ahora, yo nunca he visto en la Iglesia Adventista a ningún cristiano que yo conozca expulsar a ningún demonio. Yo nunca he visto a un hombre que verlo expulsar demonios. Ahora, lo que yo sí he visto es adventistas que se adjudican los tres poderes. O sea, el de profetizar, el de ser exorcista, y no se dan cuenta y mencionan la palabra exorcista, el de ser exorcistas y el de hacer milagros de sanidades.
de que he conocido cientos de hermanos que se atribuyen eso acá y en todo el mundo, siendo falsamente atribuibles esos dones a esas personas, eso sí es verdad. Sí he conocido falsos profetas, falsos exorcistas y falsos milagreros. ¿Se va entendiendo? Ahora bien, ¿por qué yo no haría una formación de exorcista en la Iglesia Católica? Primero, porque la Iglesia Católica, no lo digo yo, lo dicen los eruditos. Los eruditos y la misma Biblia, explicándose a sí misma, dicen que la Iglesia Católica es la ramera de Apocalipsis 17. Segundo, el realizar una formación en exorcismo implica estudiar un montón de rituales hechiceros y utilizar todo el arsenal religioso católico para poder realizar un exorcismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un verdadero expulsador de demonios y un falso exorcista? El verdadero expulsador de demonios guarda fielmente los mandamientos de Dios tanto en la letra como espiritualmente. En cambio, el falso exorcista puede pertenecer a cualquier religión, incluso al adventista, pero no guardan los mandamientos de Dios ni en la letra, ni en el espíritu, ni son santos, ni son puros, ni son obedientes, ni tampoco tienen fama de obedientes. Entonces, se van dando cuenta toda la introducción que yo tengo que hacerles para que ustedes puedan entender un poco este tema. Entonces, cuando una persona viene, ¿sí? Viene y te dice que expulsó demonios en el nombre de Jesús, tú analízale la vida y vas a terminar descubriendo que no tiene santidad, no tiene el fruto del Espíritu, no tiene la escalera de la santificación, no refleja la imagen de Jesús, no es espiritual, no tiene pureza. En una palabra, no guarda los mandamientos de Dios. ¿Y será que la Biblia habla de los falsos exorcistas? Pues claro que sí, te lo muestro aquí nomás, ya nomás, acá no en el mismo texto. En Mateo 7:22 está condicionado por el contexto posterior y el contexto anterior al texto. Entonces, si leemos Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, aquí tenemos falsos profetas, falsos exorcistas y falsos milagreros. Tenemos los tres juntos, ¿sí? Bien. Una vez reconocido eso, hay dos textos que lo encierran al versículo 22. Uno es el versículo 23 que dice, y entonces les protestaré, o sea, les diré protestando, nunca os conocí, apartaos de mí, apartaos de mí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. El griego dice anomía. En el griego, al decir anomía, sería nomos, onomía. Nomos, nomía. Para que más o menos ustedes entiendan un poquito, no le estoy dando una clase de griego, es más o menos para que entiendan. El solo hecho de que esté la palabra nomos significa ley, ley, ley. Y anomos o anomía significa ilegalidad
o transgresión a la ley. O sea que si nosotros leyésemos este texto en el idioma griego koiné, ¿sí?, ya estarían muertos los católicos y protestantes porque ya está nombrando la ley. Apartaos de mí, obradores de ilegalidad o de transgresión de la ley, obradores de transgresión de la ley, porque está la palabra anomía. A, nomos, nomía. Entonces, al estar la palabra nomos, nomos significa ley y anomía significa ilegalidad o transgresión a la ley. Por eso, los que entendían el griego koiné, que era el griego común que se hablaba en esos tiempos, entendían claramente que la ley de Dios, los 10 mandamientos, estaban en vigencia, incluyendo el mandamiento del sábado, que la Iglesia Católica caída no quiere guardar y que la Iglesia Protestante caída en todas sus ramas y miles de divisiones que tiene la Iglesia Protestante tampoco quiere reconocer que hay que guardar el sábado. Entonces, primero cayó la Iglesia Católica y después cayó la Iglesia Protestante. Son 2 iglesias que han caído. Entonces, cayeron por no aceptar la ley de Dios. Entonces, el versículo 23 dice, entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Bueno, ahí ya está grave, con que diga, apártense de mí, obradores de maldad, pero el griego lo dice peor. Apartaos de mí porque ustedes han transgredido la ley. Ustedes no han guardado mi ley, le está queriendo decir Jesús. Ustedes no han guardado mi ley. Lo cual demuestra que para cuando venga Jesús, la ley de Dios iba a estar vigente, la ley de los 10 mandamientos. ¿Sí? Y después, el otro texto que lo encierra el versículo 22 es el versículo 15, que es el que siempre le da fuerza a todo, y es que para tener cualquier don, siempre se adjudican primero el de tener el don de profecía. Empiezan con un sueñito, después con un sueño, después con un sueñote, después son muchos sueñotes, después ya son visiones y después ya son experiencias fuera del cuerpo o extracorpóreas y van aumentando cada vez más. Y cuando ya agotaron todo lo que tienen que ver con falsas experiencias espirituales, de falsas profecías, engañados por el diablo, pasan al nivel siguiente. ¿El nivel siguiente cuál sería? El de ser exorcistas falsos y después falsos milagreros. Entonces, leamos el otro versículo y anoten porque son muchos versículos. No sé si los vamos a poder dar a todos los versículos en este día, pero anoten los versículos que vamos tocando. En Mateo capítulo 7, versículo 15, dice lo siguiente. Y guardaos. Hay gente que no se guarda de esta clase de personas. No se guarda de esta clase de personas. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Entonces después dice que al árbol se lo conoce por los frutos, ¿sí? Hermanos, al árbol se lo conoce por los frutos. Los espinos no dan uvas y los abrojos no dan higos. Entonces, yo no puedo ir a buscar buen fruto en un mal árbol. No puedo ir a buscar uvas en un espino. Y no puedo ir a buscar higos en un abrojo. Así también no podemos buscar verdaderas profecías
en falsos profetas, ni podemos buscar liberación o expulsión de demonios en exorcistas falsos, ni podemos buscar milagros de sanaciones verdaderos en falsos milagreros. O sea que Mateo capítulo 7, versículo 22, hay que leer primero el versículo 15 que le antecede y después el versículo 23 que le sigue. Y ahí, entendiendo el contexto, tú tienes que fijarte si esa persona guarda la ley, si tiene pureza, si tiene santidad, si tiene el fruto del Espíritu, si tiene temperancia, si vive una vida ordenada, si tiene el carácter de Cristo, si tiene el fruto del Espíritu, si tiene la escalera de la santificación, si tiene limpieza, si es un ejemplo a seguir. La hermana White tenía todas estas cosas buenas, la tenía, y por eso se la considera una profeta verdadera. Pero los que yo he conocido no tienen ninguna de estas cosas que yo les estoy mencionando a ustedes. Entonces, el concepto de los falsos exorcistas que aparecen acá, les llamamos falsos exorcistas porque eso es lo que son. A los que expulsan demonios es porque tienen el don de liberación o expulsión de demonios, pero nunca se llama el don de exorcismos. Exorcismos es un término que usaban los paganos, que se lo pasaron a los judíos y los judíos se lo pasaron a los cristianos apóstatas y los cristianos apóstatas cuando se convirtieron en católicos lo siguieron profundizando y después los protestantes lo sacaron de los católicos. Y después los adventistas que empiezan a apostatar de a poco, repito, que comienzan a apostatar de a poco, comienzan a creerse la película del exorcista. Bueno, yo después voy a narrar y les voy a explicar en un par de clases dos casos. Primero, el caso católico de la posesión demoníaca de Anneliese Michel, la chica alemana que murió a los 23 años. Es una chica católica. Un caso católico, ¿sí? Porque la Iglesia Católica es la primera iglesia que cayó, entonces te voy a nombrar el primer caso famoso y registrado y anotado que hay sobre el caso de la posesión demoníaca de Anneliese Michel, una cristiana católica, fanática, mística, que quedó poseída por los demonios y murió poseída por los demonios. Y después, como la segunda iglesia que cayó es la iglesia protestante, te voy a contar el caso más famoso de posesión protestante que se ha conocido, ¿sí? Que es el caso de Roland Doe, un caso de un niño de 13 años de origen germano-estadounidense, o sea, alemán-estadounidense, pero este caso es un caso protestante. Roland Doe era un chico luterano, protestante, y tan protestante que pertenecía a la iglesia luterana. Entonces, primero vamos a ver el caso de Anneliese Michel, una chica católica, fanática, mística, con una madre mal de la cabeza, que estaba mal de la cabeza de tanta religión que había tenido, y de familia católica también, que quedó poseída por tanta práctica mística del catolicismo y por otras cositas más que los investigadores nunca cuentan. Y después vamos a ver el caso de Roland Doe, que es un caso, pero un caso estadounidense y protestante, y que se dio en el año 1949. Y el de Anneliese Michel se dio desde el año 1968 hasta el año 1976, el 1 de julio, cuando ella muere. Pero bien, eso es historia.
Ya llegaremos a ese punto. Lo que yo te quiero decir es que el exorcismo no es un don del espíritu, es un ritual hechicero. Y para eso se utiliza un manual que se llama eh, Rituales Romano. En el libro Rituales Romano, o Ritual Romano, hay está un capítulo para los exorcismos. ¿Y por qué vemos que se usa hechicería? Porque ahí dice que hay que invocar ángeles, hay que invocar santos, hay que invocar a la Virgen María, hay que usar crucifijos, crucifijos bendecidos, agua común, agua bendita, ¿sí? Hay que asperjarle agua bendita al poseído, hay que hacerle beber agua bendita o hay que ponerle agua bendita en la comida para ver si come o no la come. Después, otro fallo que tiene el exorcismo por el cual se sabe que es hechicería es que son sesiones. Hermanos, cuando una persona tiene el don verdadero de liberación o expulsión de demonios, va y le dice de forma muy humilde, con autoridad le dice, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de él y no entres más en él. Y punto, sale. En cambio, en el exorcismo hay que hacer una sesión, 2 sesiones, 10 sesiones. Y por ejemplo, a Anneliese Michel se le hicieron entre 62 y 68 sesiones que promediaban entre 4 y 9 horas, siendo una de las más largas una sesión de 9 horas. ¿Y cómo le van a hacer 68 sesiones de exorcismos a Anneliese Michel y lo mismo nunca se le salieron los demonios? Y eso queda evidente, como lo vamos a estudiar después, los mismos demonios la mataron. Y murió el 1 de julio del año 1976. Entonces, hermanos, otra cosa que hacen es que usan crucifijos, rosarios, rezos, un montón de rituales que pertenecen al arsenal religioso católico. Después ellos usan una tela púrpura que los sacerdotes se ponen en el cuello, ¿sí? Y el libro del ritual romano y un montón de rezos. ¿Se entiende, hermanos? De rezos, invocaciones, evocaciones y muchas cosas raras. ¿Y cómo puede ser que esta chica, a Anneliese Michel, le hayan hecho entre 62 y 68 sesiones de entre 4 y 9 horas de duración? Y la verdad es que nunca salieron, porque no hay que ser un teólogo para darse cuenta que nunca salieron, y es más, no tan solamente no salieron, sino que la mataron. Pero no quiero contar más porque si no ya después no lo voy a enseñar al tema este. Hasta ahí nomás lo dejo. Entonces, lo que yo quiero decirte sí es que el exorcismo es un rito hechicero. En cambio, el que tiene el verdadero don de liberación y expulsión de demonios, lo hace en el acto. O si es un poco difícil, hace en el día, hace ayuno y oración, se toma un día para hacer ayuno y oración y va y lo expulsa. Punto. Si no lo puede expulsar es por 2 razones. Primero, porque no está en fe y en obediencia, o sea, no está en armonía con Dios. Segundo, porque Dios no le dio el don. O tercero, vamos a agregar un tercer punto, porque no estamos en tiempo de potencia del Espíritu Santo. Entonces,
¿A qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Que todo lo que estamos estudiando en esta hora queda claro porque ya te estoy mostrando con esto que el exorcismo es un ritual. Los exorcismos duran tiempo. En cambio, la liberación y la expulsión de demonios verdadera dura poquito, dura segundos o minutos. Minutos o segundos, nada más que eso. Y se echa fuera al demonio. Pero si una persona empieza con rituales, cuidado con los rituales. Cuando un cristiano que se llame adventista comienza a crear rituales que no los vemos en la Biblia, que no los vemos en el espíritu de profecía, o que solamente se cumplían cuando había potencia del Espíritu Santo, y los cristianos quieren aplicar textos que solamente se aplican a Jesús o a los apóstoles cuando tenían la potencia del Espíritu Santo y los quieren aplicar a ellos, automáticamente caen en la falsa interpretación de la Biblia, en la falsa interpretación de textos, como lo explica clarito Mensajes Selectos tomo 2 y Mensajes Selectos tomo 3. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos un caso, vamos a ver acá un caso, hermanos, en Hechos capítulo 19. Van a ver a lo que yo quiero llegar. Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19 van a notar algo sumamente interesante, mis hermanos queridos. Sumamente interesante. Antes que nada, ustedes saben que la película, el caso de Roland Doe, el caso estadounidense protestante de Roland Doe que se dio en el año 1949, que sucedió en el año 1949 en ese chico de 13 años, fue el que se usó para escribir la novela de William Peter Blatty, que se llamó El Exorcista, y que después en el año 1972 se comenzó a filmar y en el año 1973 se la estrena mundialmente a la película. Y claro, los adventoides, que no entienden teología profunda ni son espirituales, han copiado de Hollywood, porque se exageró el caso de Roland Doe, y el caso de Roland Doe inspiró la novela de Blatty, El Exorcista, y la película de William Friedkin, El Exorcista. Tanto la novela como la película. O sea que el caso de Roland Doe inspiró la novela El Exorcista y la película El Exorcista. La película se comenzó a filmar en el año 1972 y fue estrenada en 1973 y exageró todo lo que había pasado con Roland Doe, lo exageró, así como hace Hollywood. Y claro, los tontos ignorantes, porque nunca faltan, y lo digo con todo respeto, los adventistas que son medio tontitos, ignorantes, ¿para qué han visto la película El Exorcista? Ellos creen que pelean así contra el diablo. Y no se dan cuenta que cuando empiezan a pelear así contra el diablo, no se dan cuenta que el exorcismo es un ritual hechicero pagano. Y que tanto el poseído como el exorcista, los dos son poseídos por el demonio. O sea, yo te le iba a poner aceite para que lubrique bien, ¿verdad?, el engranaje y no te duela tanto. Pero al engranaje le pongo aceite de la mejor calidad y te digo algo. En la Iglesia Católica no saben que el sacerdote católico, en cuanto empieza a hacer exorcismo, y yo lo vi en documentales y no se dieron cuenta los que hicieron los documentales,
El mismo sacerdote que expulsa el supuesto demonio del poseído está tan poseído como el poseso que quiere él liberar. Entonces, el que se forma como exorcista y practique el exorcismo también es un poseído por el demonio, al igual que el poseso que trata de liberar. Por eso es que los demonios nunca salen con el exorcismo. Lo único que hacen es hacer creer que salen, pero la persona simplemente lo dejan en paz por el resto de su vida, pero siguen perteneciendo a Satanás por el simple hecho de que esas personas ni quieren conocer a Jesús, ni quieren aceptarlo, ni quieren buscarlo, ni quieren guardar la ley, ni quieren aceptar el Evangelio, ni nada de nada. Entonces, liberaciones mágicas por parte de Jesús, perdónenme, pero no existen. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Vamos a leer Hechos capítulo 19, versículo 13 al 17, para tratar de explicarte un poco de historia, ¿sí? Y, y tratar de ver un poco este tema para que ustedes lo vayan masticando, lo vayan investigando, lo vayan profundizando y vean que no es lo mismo un exorcismo que una liberación con la expulsión de demonio en el nombre de Jesús por una persona santa y obediente a los 10 mandamientos, que primeramente tiene humildad. Entonces, en Hechos capítulo 19, nosotros tenemos los versículos 13 al 17. Hechos capítulo 19, versículo 13 al 17. En los versículos 13 al 17 dice así, presten atención, hermanos, lo que les pasa a los que se quieren hacer los exorcistas sin haber aceptado a Jesús, sin haberse convertido a Jesús y sin tener la verdad tal y como es en Jesús. Entonces, Hechos capítulo 19, versículo 13 al 17. Noten lo que dice ahí. Y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, así dice mi versión antigua, ¿no? Y algunos de los judíos, porque había muchos exorcistas vagabundos por ahí, tentaron o intentaron o probaron a invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Cómo? Habla en plural. Repito, habla en plural. Dice, sobre los que tenían espíritus malos. O sea que había mucha gente en esos tiempos que tenían espíritus malos. Entonces había judíos que se dedicaban a la profesión de ser exorcistas ambulantes o vagabundos. Y dice así, tentaron a invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, o sea, ni siquiera sabían cómo había que, ni siquiera sabían cómo tenían que invocar el nombre de Jesús. Bueno, pero aunque lo hubieran invocado correctamente, tampoco hubiera funcionado porque en primer lugar eran judíos, y en segundo lugar eran exorcistas, y en tercer lugar no estaban convertidos, y en cuarto lugar no tenían la verdad presente para ese tiempo. Repito, no tenían la verdad presente para ese tiempo. Entonces, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. O sea que ellos no lo predicaban. O sea, querían invocar el nombre de un Jesús que ni ellos predicaban, ni ellos creían, ni ellos vivían. Versículo 14. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea que eso de que se hacen los dones, de tener don de exorcismo, y que diagnostican
en tu presencia o a distancia diagnostican que tú estás poseído, no es de ahora. Esto no es de ahora. Esto ya venía de los judíos y los judíos a su vez lo habían aceptado del paganismo. Porque en todas las religiones paganas habían místicos, oráculos, magos, sabios, sacerdotes, curanderos, iluminados, que también sacaban malos espíritus. Por eso es que el término exorcistas, aquí Lucas lo usa en término despectivo porque pertenecía al paganismo y al judaísmo. Por eso les llama exorcistas ambulantes o exorcistas vagabundos. O sea, el término exorcista adjuntado o acoplado a la otra palabra, como vagabundo o ambulante, le da un tono despectivo, lo cual muestra que no era un término que se usaba dentro del cristianismo, pero que sí lo usaban los judíos y los paganos, pero no los cristianos. Entonces, eso de diagnosticar a una persona poseída por los demonios no es de ahora. Ya era de los tiempos de los judíos y ya era de los tiempos de los paganos. Pero ustedes revisen todos los evangelios y van a ver que Cristo no practicaba exorcismos. Cristo expulsaba en el acto, ¿sí? Y liberaba en el acto a un poseído, y ahí empezaba todo y ahí terminaba todo. No hacía sesiones de horas y horas de exorcismo todos los días, por 6 meses, por 1 año, por 15 años, no. Lo hacía en el acto. Y los apóstoles lo hacían en el acto. Y a quienes Jesús les daba el poder, que eso lo vamos a ver en clases de profundización siguientes, van a ver por qué la hermana Huay habla lo que habla en Mensajes Selectos tomo 2 y en Mensajes Selectos tomo 3. Yo pido que esta serie ustedes la repasen varias veces, porque si la repasan varias veces van a poder entender el hilo de oro que recorre toda esta serie. ¿Y por qué no hay que confiar en esos iluminados que andan por ahí? En esos iluminados profetas, iluminados exorcistas, iluminados milagreros sanadores y todas esas cosas raras. Entonces, en Hechos capítulo 19 dice, en el versículo 15 dice, y respondiendo el espíritu malo dijo. Noten, ¿no? Han anotado, versículo 15, y respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quién sois? ¿Necesita explicación esto, hermanos? Los demonios que estaban, el espíritu malo, o sea, el espíritu malo, el demonio que estaba poseyendo a un hombre, le dice, yo a Jesús lo conozco bien, y al apóstol de Jesús, que es el apóstol verdadero, que es el apóstol Pablo, sí, lo conocemos muy bien, porque Jesús es un verdadero Jesús y Pablo es un verdadero Pablo. Pero a ustedes, los exorcistas, ¿quiénes son ustedes los exorcistas? Los mismos demonios no aceptan a los exorcistas. O sea, yo sé que mis clases son muy largas, por eso les prometo que esta la voy a hacer cortita para que la puedan escuchar, pero se van a aumentar las clases, pero ustedes van a poder tomar más notas y van a poder razonar mejor. Noten que los mismos demonios no reconocen a los exorcistas. Los exorcistas podrían haber dicho, che, mira, espíritu malo, nosotros somos 7 y nos dedicamos a hacer exorcismos. Y te conjuramos por Jesús el que predica aquel, ese que se llama Pablo.
Y te conjuro por Jesús, que no sabemos ni quién es más o menos, el que predica Pablo, que tampoco sabemos quién es, solo sabemos que se llama Pablo. Pero nosotros somos los exorcistas. Y noten que los mismos demonios ni le tienen miedo a los exorcistas. Se le matan de risa a los exorcistas. ¿Y saben lo que hacen los demonios con los exorcistas? Los golpean y los maltratan. Noten, versículo 15. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quién sois? Los demonios le dicen a los exorcistas, en ese tiempo y ahora también: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero los exorcistas, ustedes, ¿quiénes son? Ustedes no son nada. Y noten lo que dice el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y enseñoreándose de ellos, ¿sí? Y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. A ver, ¿qué tal le fue practicando el exorcismo? ¿Salieron desnudos? A ver, repito. Huyeron desnudos y heridos. Y a varios exorcistas que yo conozco les ha pasado así. Los demonios los han golpeado, los han herido, y el otro caso no he conocido, pero me imagino que debe existir, los deben haber dejado desnudos de una paliza. Hermanos, aquí había varios exorcistas adventistas, sobre todo changos chicos nada más. Entonces yo los desafié y le digo yo, porque según ellos confunden algunas enfermedades mentales con posesión. Y yo le dije muchas veces a ellos, yo los desafié, le digo, bueno, para vos los locos y los esquizofrénicos son, ¿verdad?, poseídos. Bueno, yo te pago, le digo, vamos a un loquero, a un psiquiátrico, a un manicomio, ¿sí? Y como hay mucha gente ahí loca y esquizofrénica y con psicosis mayores, y yo te pago a ver si tú te animas y a ver, quiero que lo cures. Porque según tú crees en el exorcismo, tú crees que en el nombre de Jesús se puede expulsar demonios y tú crees que puedes hacerlo de la misma forma como dice Mateo 7:22. Bueno, yo te pago el taxi, el Uber o lo que sea, vamos al manicomio, al loquero, al psiquiátrico, donde sea, a la casa de reposo, y a ver si lo sacas. Y nunca ninguno quiso ir. Yo te pago, te llevo y te traigo. Y quiero ver cómo vos lo sanás y le expulsás los demonios y queda en perfecta sanidad. Ninguno aceptó el reto. Eso fue un debate, ya no es un debate, es un debate moral y también es un debate espiritual. A ver, vamos y quiero ver que vos lo expulses y quiero ver una sanidad perfecta, como las que muestra la Biblia. No una expulsión a medias, no una expulsión de demonios a un cuarto o a tres cuartos, no. Una expulsión al 100% de tal manera que la persona, una vez que es sanada, queda completamente sana de mente y de cuerpo, como hacía Jesús y los apóstoles. Y ninguno quiso. Después, les cuento otra cosa. Yo también los probé a varios que supuestamente tenían el don de hacer milagros, ¿sí? Yo le digo, bueno, vamos al hospital, yo te pago de ir y de vuelta, te pago, y vamos y quiero que sanes a los enfermos,
Si vos supuestamente crees que los dones espirituales son así como vos lo interpretás, te pago, vamos al hospital y quiero ver si curas a los enfermos. ¿Y saben qué? Ninguno nunca aceptó. Porque saben que no se les va a cumplir. Porque saben que no van a tener chance y que van a pasar vergüenza. E incluso una vez había una hermanita en la iglesia local donde yo me congrego. Justo ese día no había ido yo, pero hay una hermana que tuvo un brote psicótico en la iglesia. Y es lógico, cuando una persona está esquizofrénica o en constelación esquizofrénica o tiene varias constelaciones esquizofrénicas, es lógico que no la podés obligar a ir a la iglesia, ni la podés obligar a leer la Biblia, porque esa persona se siente atacada. Así como, así como al adúltero, si vos predicas un sermón del adulterio, se siente incómodo y se siente atacado. Así también como el pornógrafo, cuando vos predicas en contra de la pornografía, el cristiano pornógrafo o el hombre, porque las mujeres no son tanto de eso, según mi experiencia en consejería cristiana en más de 35 años, el hombre soltero y casado, que son pornógrafos y le hacen ver a sus esposas pornografía, cuando tú hablas de la pornografía, ellos saben cómo les salta la ficha, tú lo ves que están sentados, ¿no? Y se les pone el ojo blanco cuando tú hablas de la pornografía. Y se empiezan a sentir incómodos. Y tú les muestras que eso está mal. Y después cuando tú vas saliendo a la salida del sermón, te saludan, pero te saludan rapidito, se hacen los apurados, que se tienen que ir ya, o directamente ya te miran mal. Bueno, así como al pornógrafo, al adúltero, al fornicario, al fraudulento, al ladrón, al que hace malos negocios, no le gusta que tú prediques buena moralidad, así también una persona con enfermedad mental no la puedes llevar a la iglesia y hablarles de demonio porque la pones incómoda. Y peor si es una persona con enfermedades mentales. Entonces, antes de diagnosticar a una persona como poseída por el demonio, tienes que descartar todas las causas biológicas, enfermedades mentales, enfermedades psiquiátricas, trastornos psicológicos, constelaciones esquizofrénicas, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya se ha descartado todo eso, recién podemos quizás entrar a ver si el problema es un problema de carácter espiritual. Pero no diagnostiquemos si primeramente no hemos ido al médico y no hemos llevado a la persona al médico. Les comento por qué y esto les voy a enseñar porque lo que yo les voy a enseñar, ustedes saben que no les va a enseñar nadie, porque no les conviene. Les comento para que ustedes sean sabios. Hay jurisprudencia al respecto. Si tú en tu iglesia, yo te explico algo que han intentado hacer muchos ignorantes. Aquí hay muchos adventistas que estudian mucho, pero estudian mal. Entonces son ignorantes. Entonces, yo te explico lo que dicen cierta jurisprudencia en muchos países. Si a una persona que tiene una enfermedad mental, tú la llevas a la iglesia, la diagnosticas de endemoniada, la hace sentir mal y esa persona le agarra un brote psicótico o se pone nerviosa y convulsiona, ¿sí? Y digamos que se cae al piso y se desmaya y justo se golpea la cabeza y se muere, o no se golpea la cabeza, pero le agarra un brote psicótico y le agarra un paro cardíaco y muere, vas preso tú, los que estaban presentes contigo, y se le hace una demanda a la iglesia adventista. Entonces, la misión
de la iglesia local a la cual tú pertenezcas va a recibir una demanda judicial por la muerte de esa persona. Segundo, el que intentó hacer el exorcismo, cuando se haga la investigación, va a ir preso. Y también van presos los que estuvieron acompañando y permitieron que eso pase si la persona muere o es golpeada, o es lacerada, o es lastimada cayéndose o golpeándose. Entonces, ten mucho cuidado con esas cosas porque hay jurisprudencia en todos los países y ya se ha abarcado ese caso. O sea que antes de hacerte el exorcista, primero estudia bien el tema, no vaya a ser que a la persona le pasa algo y van presos. Tú, como exorcista, van presos los que estuvieron de testigo y no hicieron nada, y encima la misión de la iglesia adventista a la cual está sujeta esa iglesia local va a recibir la demanda por la muerte o los golpes, la laceración o el accidente que pueda tener esa persona. En el caso de Anneliese Michel fueron presos los sacerdotes y los padres de Anneliese Michel. Y después se le dio la libertad condicional por 3 años y tuvieron que pagar una alta multa. Bueno, si ahora le llega a pasar eso, te pueden demandar. Y claro, los falsos exorcistas no van a saber eso porque no escuchan mis clases. Y no van a escuchar mis clases porque mis clases son largas y son muchas, entonces no van a querer escucharlas. Pero hay jurisprudencia. Entonces, cuando tú intentes hacerte el exorcista, ¿sí? O hacerte el sanador, sanando a una persona que está en silla de rueda, trata de que primeramente tu don sea realmente verdadero y del Espíritu Santo, porque si no, si a la persona le pasa algo y muere, tú vas preso. Los que fueron testigos y te aprobaron el hecho como autoridades de iglesia también van presos. Y va a recibir una demanda judicial por parte de los familiares, la misión, o sea, la iglesia adventista, pero esa demanda le va a caer a la misión de ese lugar geográfico en la cual está tu iglesia local y que se sujeta a esa dicha misión. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, volvamos a Hechos capítulo 19, versículo 15. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros, exorcistas, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces yo les contaba recién un testimonio de una hermanita que fue a la iglesia y tuvo un brote psicótico. Y claro, los hermanos, en vez de tranquilizarla, entre todos los que estaban ahí, se quisieron hacer los exorcistas. Y no les funcionó nada. O sea, invocaron el nombre de Jesús y no les funcionó nada. Y después otro que ya son más inteligentes, más pillos, más pícaros, que también creen en los exorcismos, pero son bien pícaros, o sea, son pícaros espirituales, o sea, son bobina, en el mal sentido lo digo, ¿no? Son pícaros, se quedaban calladitos y no decían nada. Entonces yo les dije: ¿y por qué no lo expulsaste vos al demonio, vos que crees tanto en el exorcismo y que te empoderas tanto, creyendo en la fórmula perfecta de que en el nombre de Jesús podés echar cualquier demonio? ¿Por qué no entraste tú y por qué tú no lo echaste fuera? Y muchos me contestaron: no, yo me quedé quieto, no, yo me quedé calladito, no, yo estaba quietito, no, yo estaba tranquilito. O sea, ¿por qué no hicieron algo? ¿Saben por qué? Porque ellos saben en su fuero interno que no se les va a cumplir nada la escritura. Primero, porque no están en una correcta relación con Dios. Y segundo, porque esos dones se dan con la potencia del Espíritu Santo
como yo lo voy a profundizar en las próximas clases que vengan. Entonces, noten lo que dice el versículo 17. Hechos capítulo 19, versículo 17 dice así. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó gran temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre de Jesús. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Versículo 19 y 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes o artes mágicas, ocultistas o esotéricas, quiere decir, trajeron los libros esos de ocultismo, de ciencias ocultas, de ciencias oscuras, y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50.000 denarios. Versículo 20. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Repito, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. ¿Sí? Bien. Hermanos queridos, un exorcista es un hechicero. En cambio, la liberación y expulsión de demonios es un don del Espíritu Santo que el Espíritu Santo les da cuando hay potencia del Espíritu Santo. Si no hay potencia del Espíritu Santo, queda una segunda opción que se llama el plan B. Y es que muchos hermanos, y cuando digo de muchos, hablo de varios, tienen que humillarse varios días, ayunar, ponerse en correcta relación con Dios, dejar sus propios pecados y orar todos por ese hermano e ir todos y apoyar al hermano que va a reprender al espíritu malo. Porque si no están en correcta relación con Dios, van a recibir una paliza por parte de los demonios y terminarán huyendo, heridos y desnudos. ¿Se entiende? Bien. Te pongo un ejemplo de un pícaro espiritual que apenas vio ese ejemplo, ahí nomás él también quería imponer las manos e invocar el nombre de Jesús. El caso de Simón el brujo, Simón el místico, Simón el mágico, Simón el mago. Mira este pícaro espiritual. Y eso que estaba dentro de la iglesia verdadera, ¿no? Ojo, porque estaba dentro de la iglesia verdadera. Noten este pícaro espiritual. Hechos capítulo 8, versículo 9 al 23. Hechos capítulo 8, versículo 9 al 23. En Hechos capítulo 8, versículo 9 al 23 dice así: Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, algún famoso, alguno de grande trayectoria. Versículo 10, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado durante mucho tiempo. Versículo 12, mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo? Sí, noten, se bautizaban hombres y mujeres porque creían. Y aquí viene
el terrible problema para los falsos exorcistas, y el exorcismo es del diablo, hermanos, que quede claro eso. Y ahora dice el versículo número 13, ¿no? Ojo con esto, porque el versículo 13 te da una llave. El versículo 13 te da una llave y dice, y el mismo Simón creyó también entonces. Creyó también entonces. Creyó también entonces. Y como si fuera poco, y bautizándose, se llegó a Felipe, viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué? Porque Felipe había recibido a su vez, por medio de los otros apóstoles, la autoridad para hacer milagros, ¿sí? Entonces, Jesús le había dado a Felipe también autoridad para hacer todo tipo de milagros. Entonces, dice el versículo 13, 14, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Porque Pedro y Juan eran autoridades mayores. Y cuando la iglesia tiene la potencia del Espíritu Santo, el que manda en la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo organizó la iglesia y determinó que los que tenían que ir a través de la iglesia eran Pedro y Juan. Entonces dice el versículo 15, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. O sea, no había descendido la potencia. Porque si creen y se bautizan es por el Espíritu Santo. Y ellos creyeron por el Espíritu Santo y se bautizaron por el Espíritu Santo. Pero lo que no habían recibido era la potencia del Espíritu Santo. Entonces, por eso, entre paréntesis, dice el verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, y eso que Simón había creído, Simón se había bautizado, Simón estaba dentro de la iglesia, Simón estaba en el culto, Simón hablaba con los apóstoles, pero dice el versículo 20, noten la parada de carro que le da el apóstol Pedro al cristiano Simón, que antes había sido curandero y mago y brujo, un brujo, ¿sí? Un brujo. Versículo 21. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Y noten cómo
este que quería ser exorcista y quería ser milagrero y quería ser profeta, ¿qué le dice el apóstol Pedro? Le dice un misterio, y es que todavía estaba bajo el poder de Satanás, porque le dice un misterio en el versículo 23. ¿Y qué misterio le dice? Dice así: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo? Los que quieren profetizar, los que quieren ser exorcistas, los que quieren hacer milagros, Jesús les protesta: apartaos de mí, obradores de maldad, ¿verdad? Dice Mateo 7:23. Y Hechos 8:23, ¿qué dice? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces ese cristiano, por más que había creído, por más que se había sido bautizado, por más que ahora creía en el nombre de Jesús, no se había convertido, no guardaba la ley, no guardaba los mandamientos, no entendía nada. Entonces Pedro le dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí, hermanos? Que hay exorcistas, pero el exorcismo es una práctica de hechicería. El exorcismo es una hechicería de curandero, en donde se utilizan simbologías cristianas, rezos cristianos, invocaciones, evocaciones de ángeles, de espíritus, de santos, de la Virgen María. Se usa agua común, agua bendita según la Iglesia Católica, ¿sí? Se utilizan rosarios, medallas, objetos religiosos, y hasta la Biblia misma a veces la usan de amuleto. Y un montón de rezos místicos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque ya hemos visto que el exorcismo es una práctica de hechicería católica. Y hemos visto que el verdadero don de profetizar, de expulsar demonios, ¿sí?, de hacer milagros, lo tienen solamente los apóstoles y bajo la potencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo te puedo demostrar yo eso? Bueno, te lo demuestro. En Hechos capítulo 19, fíjate el versículo 11 y 12. Porque aquí hay muchos jovenzuelos. Bueno, ya no son jovenzuelos. Algunos son de mi edad y otros son más grandes que yo, pero que siguen teniendo la creencia mística que le enseñaron a algunos falsos profetas, de que les hicieron creer de que ellos podían expulsar demonios así porque ellos eran ellos. Bueno, en Hechos capítulo 19 te muestra cómo es la verdadera potencia del Espíritu Santo, porque los changos con los cuales yo hablaba, que son changos que no tienen tiempo para estudiar la Biblia, tienen que parar la olla, tienen que mantener la familia y a veces tienen que trabajar todo el día. Entonces no tienen tiempo para estudiar. Entonces, yo tengo más tiempo que ellos para estudiar. Y noten, ellos dicen así: no, la única forma o la correcta para echar a un demonio es que tú lo expulses en el nombre de Jesús. Pero resulta que ellos mismos utilizaron esa fórmula y no le funcionó nada.
porque no tenían ni fe, ni obediencia, ni semejanza con Cristo, ni santidad, ni pureza, ni limpieza, ni el carácter de Cristo, ni la escalera de la santificación, ni el fruto del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. No tenían nada y ni siquiera eran espirituales. Entonces, cuando ellos dijeron, no, en el nombre de Jesús nosotros vamos a echar fuera demonios, resulta que no les funciona. Pero noten que cuando uno tiene potencia del Espíritu Santo, noten cómo ocurren las profecías, las liberaciones de demonios y los milagros de sanidades. ¿Quieres que te muestre un texto poderoso? Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Dice así: y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. ¿Quién es el que hace el milagro? ¿El profeta? ¿El liberador? ¿O el milagrero? Ninguno, hermanos. El que hace el milagro es Dios a través del instrumento humano que es un vaso de barro. ¿Ok? Entonces, versículo 11 dice, y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo. Y noten esto, para esos que dicen que en el nombre de Jesús ellos van a expulsar fuera demonios. Bueno, a ver, yo los desafío a que hagan esto, a ver. Los desafío en un debate moral y en un debate espiritual que hagan esto. Lo que dice el versículo 12. Noten que estamos haciendo apologética, ¿sí? Bueno, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos que tenía Pablo en su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Ese versículo no lo explican nunca, ¿no? Bueno, a ver, yo lo desafío moral y espiritualmente a los hechiceros modernos que hagan esto. Noten lo que pasa cuando un apóstol o un hombre tiene la potencia del Espíritu Santo, sea la de la lluvia temprana o la de la lluvia tardía o la de las dos juntas. Cuando uno tiene potencia del Espíritu Santo pasa esto. Noten lo que dice el versículo 12. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 12? De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Dice que estaba el apóstol Pablo, y le sacaban el sudario y el pañuelo de Pablo, y los ponían sobre los enfermos y sobre los que tenían malos espíritus, y los enfermos sanaban, y los poseídos eran liberados. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Con el sudario y con el pañuelo. Mira esta nueva fórmula que tú no la sabías. Con el sudario y con los pañuelos. Ahora, hermano, ¿eso significa que los sudarios tienen poder de sanar y liberar? No, hermanos. Los sudarios y los pañuelos no tenían el poder de sanar y liberar, sino que simbolizaban al apóstol que tenía el Espíritu de Cristo, que es Cristo mismo, que simbolizaba al que tenía la salvación. O sea, todo llevaba al centro de la cuestión, que era Jesucristo como el Señor y Salvador de toda persona humana. Entonces, no es que el pañuelo sanaba y liberaba, no es que el sudario sanaba y liberaba, no, sino que cuando uno tiene la potencia del Espíritu Santo, pasan estas cosas que no necesariamente tenían que invocar el nombre de Jesús.
se llevaban el pañuelo y el sudario porque se entendía espiritualmente que ese pañuelo y ese sudario que iban siendo llevados bajo potencia solamente del Espíritu Santo, se entendía espiritualmente que eran llevados en el nombre de Jesús. Y ese sudario y ese pañuelo era una señal de que todo lo que pertenecía a Jesucristo llevaba a Jesucristo. Y que ese apóstol que estaba ahí pertenecía a Jesucristo. Y que ese Jesucristo, que era Señor de ese apóstol Pablo, era el único Salvador y sanador del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, no los quiero cansar más porque hemos razonado mucho hasta aquí. Y mi garganta también es como que mi garganta tiene que descansar. Pero para los que dicen, en el nombre de Jesús yo echo fuera demonios, bueno, a ver, yo le digo, a ver, sacate un sudario y un pañuelo y lleva uno al hospital donde están los enfermos y a otro al loquero donde están los lunáticos, locos, esquizofrénicos, psicóticos, etc. Al hospital manda los sudarios y a los psiquiátricos manda tus pañuelos. A ver si se sanan los enfermos del hospital con el sudario y si se salen los demonios de los locos en el psiquiátrico con el pañuelo. Hermanos, ellos saben que no va a pasar ni su sudario, ni su pañuelo, ni invocando el nombre de Jesús les va a funcionar, porque solamente les funciona a los que son personas muy santas, muy fieles, muy cristianas, muy humildes, muy puras y que tienen la potencia del Espíritu Santo. Si no, toda la iglesia tiene que reunirse y ayunar para que Dios conteste las oraciones. Y eso lo dice también Testimonios para la Iglesia, tomo 5, que ya vamos a ver en qué momento les doy los datos, pero por lo menos hasta la clase 45 yo quería dar Biblia nada más, y ya desde la clase 45 en adelante ya voy a dar espíritu de profecía para que vean cómo es la cuestión de esto de los falsos exorcistas. Hoy en día, hermanos, te voy dejando redondeada esta clase. ¿Qué conclusión vamos llegando? El exorcismo imita al verdadero don de liberación y expulsión de demonios. Segundo, el exorcismo es un ritual de hechicería pagana y católica. Y tercero, el exorcismo es un ritual dominantemente moderno, proveniente y que se atribuyó los derechos de autor para estos tiempos finales a la Iglesia Católica. Los adventistas, ¿vamos a tener estos dones? Sí, hermanos, pero cuando descienda la potencia del Espíritu Santo. Yo he visto un montón de hermanos que han invocado el nombre de Jesús, o que quieran llevar su sudario, o que quieran llevar su pañuelo y no le funciona nada, porque no están en una correcta relación con Dios, porque no están en fe, no están en obediencia, no están en gracia, y tampoco tienen potencia del Espíritu Santo, ni Dios les ha concedido el don, porque eso es un don. Y a los que yo he conocido que se la daban por exorcistas o que se la dan por exorcistas, hasta sus mismos familiares dicen que estos exorcistas tienen una moralidad dudosa. Y yo los he visto, hermanos, y los he descubierto.
Incluso con un equipo los hemos investigado, los hemos hackeado y hemos visto las prácticas que tienen, hasta lo que compran, dónde lo compran, qué ven, qué páginas visitan. Entonces, no me vengas a decir que tú eres un verdadero exorcista cuando yo estoy conociendo tu vida. Entonces, tengo muchos argumentos, hermanos, ¿no? Yo por ahí me tengo que frenar para no hablar más, pero en cualquier parte del mundo que se levante algún loquito que quiera diagnosticar de poseído y querer hacer exorcismos, tengan cuidado porque Mensajes Selectos tomo 2 habla de ellos. Y Mensajes Selectos tomo 3 también cuando se refiere a los hermanos Mackin, que ya vamos a ver próximamente esa clase. Pero ya por lo menos nos ha quedado en claro que cuando la Biblia habla de exorcistas, son falsos liberadores y expulsadores de demonios, y la palabra exorcista en Hechos capítulo 19, Lucas la usa en sentido despectivo, y era una palabra aplicada a los judíos que a su vez habían recibido el legado de exorcismos como ritual de práctica hechicera pagana. Por eso el judaísmo de hoy, y sobre todo la cábala, que la cábala es la parte mística del judaísmo, es una mala interpretación de todo el Pentateuco. De todo el Pentateuco. Y por eso hay que tener mucho cuidado con esa gente. Yo he leído mucho, he visto muchos documentales, y los exorcismos es una falsa imitación del verdadero don de liberación y expulsión de demonios, que es un don del Espíritu Santo que la tiene con toda autoridad un cristiano cuando hay potencia del Espíritu Santo. Y aún habiendo potencia del Espíritu Santo, si Dios no le quiere dar a esa persona el don, no se la va a dar. Le va a dar el don a quien Él quiere. Y eso de que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, no tan solamente te hace ver que el Espíritu Santo es una persona y es la tercera persona de la divinidad, sino que en profundidad te está diciendo que cuando el Espíritu Santo da como Él quiere, ese querer del Espíritu Santo se basa en la razón inteligente que tiene el Espíritu Santo, porque el Señor Espíritu Santo, cuando Él quiere dar un don, no le va a dar el don a una persona que sea soberbia y que ese don espiritual le haga mal y él se ensorbebezca y se envanezca y se ponga soberbio. Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere, en ese querer de la voluntad del Espíritu Santo como ser divino y como Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, cuando el Espíritu Santo da como Él quiere, le va a dar una persona que sea humilde y que sepa que esa persona no va a usar mal los dones del Espíritu Santo. Por eso recuerden que hubo un gran problema en la iglesia de Corintios, de los Corintios, y por eso Pablo tuvo que escribir primera y segunda de Corintios, porque se usaban mal el don de profecía, el don de lenguas y otros dones del Espíritu Santo se los usaban mal. Y ya estaba empezando a haber confusión. Entonces Pablo les escribe una carta, primera y segunda de Corintios, para que sepa qué orden tiene que haber cuando se ejerce un don dado por el Espíritu Santo. Y que si se lo ejerce mal, se genera desorden en la iglesia, y cuando se genera el desorden, los gentiles van a creer que nosotros estamos locos. Y si creen que estamos locos, dejamos mal a Jesús y a su evangelio.
Por eso Pablo les escribe que cuando el Espíritu Santo da el don como Él quiere, no le va a dar a un soberbio o a un creído, sino que se lo va a dar a una persona que refleje la imagen de Jesucristo, de Jesús, cosa que yo hasta el día de hoy realmente no he visto. No he visto ninguna persona que para mí sea un ejemplo a seguir. Mejor dicho, no he visto ninguno. Bueno, pastores sí, pastores que a mí me ha gustado y que son dignos de ser seguidos por su buen ejemplo, eso sí he visto. Pastores que son ejemplos a seguir, yo creo que sí hay. Yo sí he visto. Pero de hermanos laicos que sean ejemplos a seguir y que se atribuyan dones de la potencia del Espíritu Santo, no he visto ninguno. Lo que sí he visto es gente que se atribuye dones, pero que en público, no pasa nada. O sea, qué casualidad que esos dones solamente lo ejercen en privado y solamente se les cumple cuando están ellos solos o en su círculo íntimo, pero no en el público de la iglesia, donde toda la iglesia pueda juzgar y decir esto realmente es de Dios. Pero bueno, vamos a seguir con este tema, ¿sí? Entonces, el subtítulo de hoy va a ser Los falsos exorcistas, parte A. Y en la próxima clase 44 seguimos con el mismo tema, Los falsos exorcistas, parte B, donde quiero que veamos algunos textos bíblicos. Y aquí ustedes pueden ver que hay ciertos versículos que se cumplían solamente para Jesús y solamente para los apóstoles y solamente para la potencia de la lluvia temprana y solamente para la primera centuria. Y hay otros dones que solamente se cumplirán para la potencia de la lluvia tardía y para cuando descienda la lluvia tardía. No ahora, sino repito, para cuando descienda la lluvia tardía tal y como está descrita en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Pero eso lo vamos a ir viendo de a poco. Y noten que yo no te estoy escondiendo ningún versículo. ¿Por qué no me sacan Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12? ¿Y por qué no expulsan demonios? ¿Y por qué no sanan enfermos con sudarios y pañuelos? O con sombreros, o con su cinto, o con su pantalón, o con su corbata, o con su saco. ¿Se dan cuenta que no tiene lógica cuando dicen que ellos son exorcistas y que tienen tal o cual fórmula perfecta? Los falsos exorcistas de Mateo 7:22, ellos también creían que tenían la fórmula perfecta y decían, Señor, Señor, ¿qué no te das cuenta que en tu nombre, o sea, en el nombre de Jesús, realmente hemos visto que expulsábamos demonios? Y Jesús les dice, apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de iniquidad. Entonces, ¿cómo expulsaban los demonios? Bueno, en primer lugar, un exorcismo nunca expulsa ningún demonio. El demonio nunca se salió de la católica Anneliese Michel y murió el 1 de julio del año 1976. Y el demonio nunca se salió de Roland Doe cuando tuvo su posesión en el año 1949. ¿Sí? Y Roland Doe murió sin conocer la verdad para este tiempo, murió en el anonimato en el año 2020. Creo que a los 86 años de edad. Pero nunca quiso que nadie se sepa de él. Y te enseño más. El caso de Roland Doe
el caso de Roland Doe inspiró la película del Exorcista del año 1973. Y el caso de la alemana Anneliese Michel inspiró la película que se llama El exorcismo de Emily Rose. Entonces, esos dos casos que fueron reales, en los dos se practicaron exorcismos. Y esas dos personas nunca se salieron los demonios, porque esto era lo que quería llegar. Nada más que trato de buscar la palabra, o sea, yo lo entiendo, pero trato de buscar las palabras para que tú entiendas, que me escuchas. ¿Saben por qué un poseído nunca va a ser liberado de los demonios por un exorcista? Porque el exorcista también es un poseso. Los exorcistas son poseídos por el diablo igual que el poseído al cual tratan de liberar. Y por eso, en la película El Exorcista del año 1973, ustedes van a ver que el actor, para poder liberarla a la chica, a Regan, que yo la vi una sola vez en mi vida cuando era chiquito y no sé si los ignorantes de mi familia, ¿sí?, que no pertenecen a la fe, o algún malintencionado me la hizo ver porque yo era chiquito. Yo nací en el año 1974, ¿sí? Y El Exorcista se la estrenó en el año 1973. Y más o menos cuando yo tenía 5 o 6 añitos, algún malintencionado, no sé si de mi familia o de mis amiguitos, nos hicieron ver la película El Exorcista. Y ustedes van a ver que el exorcista que libera a Regan, para poder liberarla, él le pide al diablo que entre en él, o sea, en el sacerdote que la estaba liberando, y una vez que entra en él, él se suicida. Y así el diablo se lleva una vida. Pero en la realidad, que está basado en el caso de Roland Doe, la película El Exorcista está basado en el caso de Roland Doe, el demonio nunca sale de una persona porque un exorcista venga a liberarla, sino que hace parecer que sale y simplemente lo deja en paz, pero sigue perteneciendo al diablo. Por ese hecho es que Roland Doe jamás buscó a Jesucristo y jamás se convirtió a ninguna religión. Si realmente hubiera sido liberado, hubiera estado en la religión verdadera, o por lo menos se lo hubiera visto practicando la religión católica, que es la que supuestamente lo liberó, pero ni la religión católica practicaba. Y se dedicó a las ciencias, terminó trabajando para la NASA, se jubiló de la NASA, ¿sí? Dicen las noticias, no sé si podrá corroborarse eso, pero eso es lo que dicen las noticias, y murió en el año 2020, pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. La próxima clase va a ser clase número 44, Mateo 7, 21 al 23, y en tu nombre echamos fuera demonios, tercera parte, y vamos a ver los falsos exorcistas, parte B. Entonces, yo los dejo aquí, hermanos, y vamos a ver así hasta el hartazgo, y quiero que repasen mucho para que les queden claro a ustedes o a cualquier falso exorcista que me esté escuchando que no me muevo de lo que está escrito y no van a poder creer porque los falsos profetas, los falsos exorcistas, los falsos milagreros también citan el espíritu de profecía y te citan el deseado de todas las gentes, pero sacado de contexto. En cambio, yo te lo comparo con Mensajes Selectos tomo 2 y Mensajes Selectos tomo 3 y te muestro
que está mal interpretado el deseado de toda la gente es cuando hay personas que sacan Marcos capítulo 16 fuera del contexto del capítulo 16 y fuera del contexto del deseado de toda la gente, cuando habla de los dones en Marcos capítulo 16, citando 3 páginas del deseado de toda la gente y no citando las otras páginas del deseado de toda la gente y no comparándolas con otras páginas de Mensajes Selectos tomo 2 y de Mensajes Selectos tomo 3. Entonces, después vamos a analizar Marcos 16 en el deseado de todas las gentes y vamos a analizar Marcos 16 en Mensajes Selectos tomo 2 y Marcos 16 en Mensajes Selectos tomo 3. Y vamos a ver que no es así, que no era así como lo interpretan los falsos profetas modernos, los falsos exorcistas modernos y los falsos milagreros modernos. Así que, hermanos, ¿qué les parece si terminamos acá con una oración? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra ilumina y nos hace ver qué cosas existen bajo la potencia del Espíritu Santo y qué cosas no se cumplen cuando no hay potencia del Espíritu Santo. Querido Padre, obra en nosotros con tu Santo Espíritu para que no nos dejemos mover de lo que está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía, y que rechacemos toda palabra de hombres que contradiga la Biblia y el testimonio inspirado de Jesucristo. Padre, toma los pedidos de cualquier hermano que en este momento esté haciendo su pedido de oración en directo o en diferido con nosotros, y te pedimos por favor que nos acompañes y nos permitas encontrarnos de nuevo en otra clase para continuar con esto. Todo esto te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.